Y estamos con la doctora Lucía Long, secretaria general de la Defensoría Pública. Doctora, bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar días. con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué cambio significa para ustedes este escenario de descentralización que se plantea para la Defensoría Pública? Bueno, esto es un cambio no solo para nosotros, sino para el sistema en general. Para nosotros ha sido muy importante trabajar en esto. Hace años que venimos reclamando y reivindicando la independencia de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial estrictamente, que es a donde hoy nosotros pertenecemos, en una situación que no es cómoda para nosotros, litigar contra personas que en definitiva terminan siendo nuestros jerarcas. Claro. No es cómoda para nuestros usuarios, que nos ven como parte de un sistema que muchas veces termina condenándolos y mandándolos presos o no brindándoles el acceso a la justicia que ellos entienden que merecen. Y además también para esta gente nosotros creemos que va a ser un cambio fundamental para los usuarios del servicio de la defensa pública, que hoy realmente, y con todo el dolor que eso nos genera, no están recibiendo un servicio adecuado, no están accediendo a un servicio adecuado. Creemos que la descentralización y la transformación de la Defensoría en un servicio descentralizado, con independencia, con capacidad de gestión, con capacidad de tener un presupuesto propio y acomodarlo a las necesidades del servicio y en conocimiento de las necesidades de ese servicio, va a cambiar la forma en la cual las personas más vulnerables de este país en definitiva terminan accediendo a la justicia. En la práctica, ¿cómo sería entonces? ¿Tendría un defensor público como máximo jerarca? Y después, ¿cómo sería entonces? En realidad está previsto un cargo de director o directora nacional, que o sea, nosotros sí, obviamente como asociación habíamos reivindicado que fuera un defensor público de carrera. Eso no termina quedando en el proyecto de ley. Tampoco ni siquiera fue contemplado que fuera abogado, o sea, debería ser una persona obviamente que tuviera conocimiento del servicio, que sería la máxima jerarquía, seguido de un defensor adjunto que también tiene los mismos requisitos para ser elegidos y las mismas mayorías parlamentarias para ser elegidas. Luego tenemos directores de defensoría, que es lo que ya tenemos en la actualidad, que es en Montevideo, cada defensoría tiene un director porque estamos divididos por materia, después defensores, después procuradores y funcionarios administrativos. Por ahora es lo que quedó plasmado en el proyecto, y la apertura a una carrera administrativa, que es algo que también la asociación hace muchos años viene reclamando, porque nosotros hoy, si queremos ascender, tenemos que movernos del interior a Montevideo, no tenemos otra categoría intermedia. Y este proyecto, que ya tiene media sanción, prevé la posibilidad de una carrera administrativa que sea realizada en base a grados. Es decir, que yo pueda subir de categoría, pero si es mi deseo, mantenerme en el interior y no tener que venir a vivir a Montevideo, que es algo que le pasa a muchísimos compañeros y que, bueno, en función de eso tienen su carrera administrativa vedada porque no se ha realizado de esa forma. Decía 317 cargos actualmente. A nivel presupuestal, ¿qué ha pasado? Por ahora nada. Por ahora nada. No, en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo teníamos cargo cero en relación a la situación actual. Sí se prevé la creación de cargos cuando se crean juzgados, o sea, se van a crear juzgados de Ciudad del Plata y juzgados de género, y en esos juzgados obviamente se prevé la creación de cargos de defensores porque hemos logrado que el sistema político entienda que muchas materias y muchos juzgados, si no van acompañados de defensores públicos, no funcionan. Hay materias que no pueden funcionar. Pero esos cargos no van a poder paliar la situación actual de desborde que tenemos en la Defensoría en general. Tampoco hubo ninguna alteración en este sentido en el proyecto que salió de diputados. No se nos concedió ningún cargo ni ninguna de las reivindicaciones salariales. Ya empezamos a trabajar a nivel de Senado, creemos que la media sanción nos puede dar como un empujoncito. Claro, que mejore la situación por allí. Exactamente. Hay un tema de equiparación salarial también. Sí, nosotros tenemos un tema de equiparación histórica con los magistrados que está contemplado en una ley del año 1991. Sí. Pero a los jueces se les fueron dando partidas que a nosotros no, y hoy por hoy tenemos una diferencia que, dependiendo de la categoría, porque además también tenemos aquel famoso 26% que nos diferencia incluso entre los propios defensores, estamos entre un 40 y un 45% de desfasaje con los sueldos, o sea, estamos ganando mucho menos que los jueces, lo cual, además de nuestros derechos que tenemos y de lo que creemos que tenemos que ganar en función del trabajo que hacemos, también desprestigia la función. Esto incluso muchos senadores de los 3 partidos hicieron referencia a la necesidad de jerarquizar al defensor público como la figura que permite el acceso a la justicia a las personas más vulnerables, porque en definitiva eso es lo que se está diciendo.
Ajá. ¿Cuántos cargos faltan desde su punto de vista? Nosotros hicimos un relevamiento cuando empezamos a trabajar en cuestiones presupuestales en el mes de mayo. Y relevamos la necesidad de la creación de 147 cargos, 85 en el interior y 62 en la capital. Y de hecho no estuvimos tan lejos de los cálculos que hizo la propia Suprema Corte de Justicia, que en su mensaje presupuestal también solicitó 116 cargos para la defensa pública, que también para nosotros fue un hito histórico porque no era una práctica que venía teniendo la Corte. Y bueno, estamos hablando de 30 cargos de diferencia, son distintas formas de medirlo, pero estamos bastante cerca. Doctor Alón, cuando estamos hablando de desbordes, ¿no? Y estamos hablando de falta de personal, ¿hay gente que queda sin defensa? Sí, en algunas situaciones hay como dos cuestiones. Una cuestión es acceder al asesoramiento. Hay gente que son cifras negras que no podemos conocer específicamente porque no tenemos un sistema, no se ha pensado en un sistema para medir esta cifra negra de gente que queda sin atender, que quiere hacer una consulta, que quiere saber si tiene o no derecho a reclamar algo, porque obviamente los abogados no solo litigamos, sino también asesoramos en estas cuestiones. Que pueden no acceder o que acceden tardíamente, y entonces cuando acceden tardíamente ya se trata de un derecho que se perdió. Y aparte tenemos lo que es la concurrencia a audiencias, que en esas situaciones los defensores, sobre todo en el interior, que son multimaterias, nos desvivimos para poder cubrir todas las situaciones, pero todos hemos presenciado audiencias en donde una de las partes no estuvo asistida correctamente por el abogado como era su derecho, porque no había defensores. Nosotros, especialmente, repito, en el interior, por lo general en materia de familia especializada se trabajan entre 2 o 3 defensores, depende, hay departamentos más grandes, pero como regla, que trabajan con 3 o 4 turnos de juzgados. Entonces, 3 defensores cubriendo audiencia en 4 turnos nunca va a poder dar la cantidad de abogados para cubrir las audiencias que se dan en forma simultánea. Es un tema matemático. Sí, aquí estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en realidad hablando con nosotros, John Pérez, y fue bastante crítico en muchos aspectos. No por estar en contra de la independencia, sino por cómo se da este proyecto. Habló de una inconstitucionalidad, por un lado, porque entiende que el Estado va a expropiar inmuebles que pertenecen a la Suprema Corte de Justicia. Pero por otro lado también hablaba de esto que decías, él dice que el número de los defensores, en realidad en la media no estamos mal, que no es tan grave el problema. Y bueno, vamos a empezar por ahí, porque hubo varios puntos que cuestionó con respecto a esto, pero quería con esto que vos decías ir a ese punto. Sí, el tema de los números y del promedio son dos cuestiones distintas. Primero que, como dije, son números que la propia Suprema Corte de Justicia pidió. O sea, es el reflejo de lo que el órgano Suprema Corte de Justicia en representación del Poder Judicial le está pidiendo al Parlamento. No somos los defensores que estamos diciendo. O sea, la Suprema Corte de Justicia en estas cuestiones siempre ha trabajado en forma muy seria y si está pidiendo 116 cargos por primera vez en la historia, creo que es un reconocimiento del desfasaje que tenemos en relación a lo que necesitamos. Pero además, en la propia Comisión de Constitución y Legislación, el doctor Pérez hizo referencia literalmente a que el servicio no está dando abasto. Por ejemplo, cuando los senadores le preguntan el tema de la cuantía económica, de cómo son los montos de atención, que es un tema que se ha cuestionado desde muchas aristas, y él señala que es imposible aumentar el monto de atención porque si el servicio como ya no está dando abasto, si aumentamos la cantidad de gente que pueda acceder al servicio, va a colapsar. O sea que la propia Suprema Corte de Justicia lo ha reconocido más allá del cambio de postura que ha tenido en relación con nosotros en varias facetas, incluyendo esto mismo. Pero está en su mensaje y está en su comparecencia frente a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. En comparación con otros países, es una comparación casi imposible de hacer, porque Uruguay se distingue y es reconocida en toda la región por atender a todas las materias en las que cualquier persona puede tener un problema. En la mayoría de los lugares se atienden algunas materias puntuales. En Chile, por ejemplo, se atiende solo la materia penal y solo materia penal imputada. En Argentina es muy difícil porque tienen defensores por provincia y defensores federales, entonces hay provincias que están mejores y hay provincias que están peores. En ningún lugar se atienden todas las cuestiones. Nosotros hacemos recursos ante el BPS. Si teníamos un problema con defensa del consumidor, amparo de medicamento, Ministerio de Trabajo en cuestiones laborales, esto no existe en el continente. Entonces, comparar cifras
en relación cantidad de defensores, que además tampoco es cierto que estamos en buenas condiciones en ese sentido, pero sin hacer un análisis cualitativo de las materias que atendemos y el nivel de judicialización que hay en Uruguay, porque Uruguay tiene un número de personas privadas de libertad que no tiene ningún otro país del continente. Y de esas 16.000 personas, 15.900 son asistidas por defensores públicos. Esto es un fenómeno que no pasa en otro país. No existe este nivel de cantidad de personas privadas de libertad. Es una comparación que sin un estudio serio de cualitativo y no cuantitativo no se puede hacer. Nosotros no nos podemos comparar con nosotros mismos y la situación que nosotros vivimos día a día. Sí, con respecto a, él hablaba cómo queda ahora la institucionalidad, porque él decía va a tener que él poner su firma en la designación, hizo una comparación, con fiscalía bastante dura, donde pasan cosas, dice hasta un abogado narco puede llegar a ser fiscal, yo cómo puedo controlar eso, donde pierdo por un lado potestad, pero por otro soy el que firmo. ¿A qué se refiere exactamente con eso? En realidad, nosotros y en la comisión y el Senado en el plenario que lo aprobó, esta discusión misma surge de las actas que se dieron, porque sí me gustaría aclarar un poco esto, que en esa misma entrevista se hizo una referencia como que esto fue aprobado a las apuradas y por eso quedó así. Esto es un proyecto que se presenta en el año 2022. De apurado no tiene nada. Si uno lee las actas, y yo hice de nuevo el ejercicio el fin de semana de leer todo el trabajo de la comisión en forma consecutiva, realmente uno se sorprende de la capacidad técnica de algunos senadores y de la capacidad de discusión y de enriquecer la discusión que tienen algunos senadores, incluyendo los que no están de acuerdo con lo que nosotros planteamos. Entonces, si hay algo que esto no fue apurado. Esto se discutió todos los puntos que pueden traer quienes no estén de acuerdo con la ley, que es absolutamente válido. Todos los puntos fueron discutidos por los senadores en la comisión, incluyendo esto de si firma o no firma y cómo queda la Suprema Corte de Justicia. Se terminó optando por un sistema que tampoco era el que quería la asociación desde el principio, la asociación quería otra, que es bastante espejo al de la Fiscalía, ¿sí? Y que le da la potestad a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de nombrar o no nombrar en caso que entiendan que no es pertinente, como hoy el Poder Ejecutivo respecto a la Fiscalía General de la Nación tiene la potestad de nombrar o de no nombrar, no se le está limitando la potestad, se discutió expresamente esto. Si entienden por algún motivo que esta persona no está calificada para ser designado como defensor público, y no me voy a meter en el tema de los abogados de narco, que me parece que es un tema mucho más sensible y que no aplica tampoco a nosotros. Si la Suprema Corte de Justicia entiende en la redacción actual que esa persona no está capacitada, la norma no lo obliga a nombrarlo. No lo nombrará y esa persona tendrá la posibilidad de recurrirlo frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como cualquier acto administrativo que puede dictar cualquier órgano. Todo esto fue discutido, fue contemplado, se hicieron proyectos, se hicieron reformas, se hicieron agregados, no hay nada de apurado, realmente nosotros fuimos muy injustos con el trabajo de la comisión en un momento, hicimos medidas gremiales entendiendo que la comisión no estaba tratando este tema como prioridad. Y hasta en eso tenemos que reconocer que fuimos injustos. Crearon una subcomisión que para nosotros en ese momento fue, más burocracia. Cuando se crea una subcomisión de una comisión, claro, y los miembros trabajaron de un martes para el otro martes para allanar la discusión de algunas cuestiones que estaban discutiéndose y presentar un proyecto que el resto de los miembros estuvo de acuerdo. O sea, a nosotros hasta nos llamó la atención la seriedad con la que... Y esto surge de leer las actas. Nosotros no tenemos más información que algún mensaje que intercambiamos con algún senador y leer las actas. Fue todo discutido. Doctora, tenemos entendido que los sectores más afectados por la falta de defensores públicos son los que tienen que ver con familia y familia especializada. ¿Cómo se da eso en la práctica? Para que le cuente un poquito a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, sí, justamente... ejemplos cotidianos de la falta de defensores públicos. ¿En qué se puede ver reflejado, por ejemplo? Nosotros todo el tiempo recibimos comentarios de compañeros de situaciones en donde para tramitar, por ejemplo, una pensión alimenticia, un régimen de visita, una ratificación de tenencia, que por suerte ahora pareciera que va a haber una modificación legislativa y se va a simplificar el trámite, pero trámites que son de todos los días, hay defensorías que tienen 2-3 meses de lista de espera para realizar el trámite, lo que significa que además si esa persona que esperó 3 meses ese día no puede ir, vuelve
al punto cero, exactamente. Tenemos lugares, porque además como no tenemos una sistematización, y en esto es lo que nosotros muchas veces decimos que falta gestión, cada defensoría da números, si se me permite la expresión, de la forma como lo entiende pertinente. Entonces hay algunas que una vez al mes abren la posibilidad de que la gente tenga hora y se arman colas de cuadras y cuadras. Hay lugares en donde se vendía el lugar en la fila, porque las personas iban a las 5 de la mañana, se paraban en la fila y le vendían el lugar por 50 pesos, 100 pesos a otro para poder acceder a un abogado. Eso en las materias como familia común, que tiene un enorme porcentaje de trabajo dentro de lo que es el Poder Judicial, y cuando me refiero a familia común me refiero a estas cuestiones: pensiones alimenticias, visitas, tenencias, divorcios. La mayor saturación, de acuerdo por lo menos a una cuestión de percepción, es la justicia de familia especializada, que son todos los procesos de protección por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y además violencia basada en género y violencia doméstica, que en los últimos años ha explotado la demanda de trabajo. Es además una materia muy sensible en la que trabajar, que genera muchísima carga emocional. Defender niños, niñas y adolescentes es muy difícil porque la facultad no nos forma, porque el Poder Judicial tampoco nos forma, y porque requiere un abordaje distinto hasta desde el punto de vista. ¿En qué sentido no los emocional. forman? En la facultad nosotros siempre, por lo menos en la Universidad de la República, que es donde yo me formé, siempre está pensado en el cliente adulto. No tenemos formación específica. Incluso a nivel de posgrado hay muy poca formación específica de cómo ser abogado de niño, niña, adolescente. Y nosotros incluso desde la asociación hace 2 años, y gracias a UNICEF que nos aprobó y nos patrocinó en el curso, tuvimos una docente chilena especialista en defensa de niños, niñas y adolescentes, que nos dio un curso por Zoom sobre cómo abordar algunas cuestiones que son del día a día y que realmente requieren una formación específica que no tenemos. La asociación hace tiempo también pide la creación de la Defensoría de la Niñez para sistematizar. Hoy un niño tiene un proceso en familia especializada, un abogado. Un proceso en familia común, porque luego del proceso de especializada se requiere un trámite de visita, tiene otro abogado. Si ese mismo niño necesita tramitar un amparo para conseguir un medicamento, tiene otro abogado. Entonces, la revictimización de ese niño que ingresa a un sistema judicial que además no está preparado para recibirlo, y en el camino ve a 3 abogados distintos, es una exposición que con algún tipo de política pública enfocado directamente a ellos, por lo menos se podría mitigar. Y con la complejidad de que en estos casos muchas denuncias tienen que ver con su entorno, o con su mamá, o con su papá, o algún familiar. Exactamente. Y eso complejiza todo muchísimo más. Complejiza, genera un vínculo de confianza con un niño que sabe que lo que te diga a ti puede impactar en una persona que en realidad quiere, y a quien no quiere hacerle daño, entre comillas. Entrevistas que no siempre se pueden dar con el tiempo que ese niño requiere. Es muy difícil. Uno, con un psicólogo, con un abogado, con cualquier médico, tiene que generar un vínculo de confianza para poder explicarle lo que está pasando y explicarle qué es lo que quiere obtener de ese proceso. Y en muchísimos lugares, y además lo digo con conocimiento de causa porque fui defensora de materia de familia especializada, las entrevistas se pueden dar en minutos porque el volumen de audiencias es tal que no es posible dedicarle el tiempo que siempre debería dedicarse. Siempre estás apurada. Siempre estás corriéndola de atrás. Porque a veces tenés que elegir entre, y esto porque los juzgados en general están saturados en esta materia también, tenés que elegir entre calidad o cantidad. ¿Atiendo más gente para intentar solucionarle el problema a más gente o atiendo menos gente pero de mejor manera? Y es una discusión interna que tenemos los defensores todos los días, en esas materias especialmente, porque yo ahora soy defensora penal, entonces el turno me viene a mí. O sea, yo no elijo el trabajo, lo que me toca, me toca. Pero cuando vos ejercés en otras materias en donde tenés que priorizar de alguna forma, porque decís, tengo un niño en una situación de maltrato o tengo un divorcio. Y bueno, y lamentablemente voy a ir con el niño en situación de maltrato. Claro. Aunque todos tenemos derecho a divorciarnos. No, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero hablamos con la priorización, pasa con la unidad de víctimas también, que está terrible. Exactamente, que está en la misma situación. Con respecto, ahora estás en lo penal. Cuando sucede el atentado de la fiscal de corte, Mónica Ferrero, que quedamos, ¿no?, con que muchos un antes, un después, pero otros nos hicieron ver que en realidad son cosas que vienen pasando, no a ese punto tan expuesto, pero sí en el día a día. La propia fiscal había denunciado una falsa rapiña, la habían tirado por la calle, bueno, en fin. Y empiezan como a animarse otros
actores del sistema a empezar a decir, sí, a mí también me pasa esto, a mí también me pasa lo otro. ¿Cómo lo viven ustedes? Nosotros primero nos solidarizamos automáticamente con la fiscal y con todos los fiscales que obviamente viven un nivel de exposición a la violencia que ahora queda plasmado, pero que nosotros también vemos porque básicamente trabajamos con ellos todos los días. Uh-huh. Desde nuestro lugar también es un problema bastante grave. Nosotros trabajamos con muchas personas además con patologías psiquiátricas que tampoco sabemos manejar, porque no tenemos equipos técnicos ni multidisciplinarios, entonces hay muchas veces que las situaciones concretas nos exceden. Muchísimas veces hemos sido atacados, no solamente en materia penal, sino incluso amenazados y atacados en audiencia, hasta en materias de familia. También hemos sido amenazados por situaciones complejas con grupos narcos, si se quiere decir de esa forma. Hemos sido amenazados por policías, porque en este tipo de trabajo que nosotros realizamos, muchas veces nuestras acciones no caen bien tampoco en quien tiene que investigar y perseguir el delito. Hay situaciones que son muy complejas y que también a los defensores nos preocupan. También hemos pedido seguridad desde hace años en las defensorías, porque también no solamente los defensores, los funcionarios de las defensorías están muy expuestos porque son la primera barrera, al igual que los funcionarios de los juzgados, la primera barrera de atención al público. Y sin duda que es algo que dentro de todo lo positivo ha sido que ha hecho que este problema se ponga sobre la mesa. ¿Y el Ministerio responde ante esas denuncias, ante de policías? Si responde rápidamente o efectivamente cuando hay algún policía involucrado en amenazas o de alguna manera presionando. Es muy difícil realizar las denuncias contra la autoridad policial en términos generales, ¿verdad? Quienes pueden haber sido víctimas de amenaza evalúan las situaciones concretas para ver si vale la pena seguir adelante o no con una denuncia. En situaciones que hemos conocido no ha habido repercusiones respecto a amenazas. Pero eso es una mafia, perdón que la interrumpa, doctora. Estamos hablando de... Pues siempre nos dicen, nos depuramos a nosotros mismos. ¿Usted está diciendo que se evalúa si se denuncia o no a un policía? Bueno, pero eso como cualquier persona. Cualquier persona frente a la comisión de un delito, a una situación de violencia o lo que sea, uno decide si se expone o no se expone, porque tampoco es sencillo exponerse a esa situación, independientemente de que sea contra la policía o no la policía, denunciar un delito es una exposición íntima que no todo el mundo está dispuesto a llevar. Cuando estas situaciones se dan en tu marco laboral, porque en definitiva vienen de esos lugares, al trabajo que nosotros desempeñamos como defensores, y cuando de la contraparte tenemos policías que forman parte del aparato que investiga dentro del Estado, y bueno, muchas veces nos han hecho saber situaciones como asociación para que nosotros estemos atentos y han decidido no denunciar porque se pone sobre la balanza la integridad de uno y el trabajo de uno que tiene que seguir realizándolo. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Doctora, le queremos agradecer especialmente haber estado aquí en nombre de la Secretaría General de Defensoría Pública. Muchas gracias. Gracias a usted. Y será hasta la próxima. Ojalá la próxima sea con la independencia finalmente aprobada.